A ver, vamos a continuación entonces con lo que viene a ser la teoría del reconocimiento de formas. ¿Y de qué se trata, sobre todo cuando hablamos acerca de ello? Bueno, pues vamos a dirigirnos a continuación hacia esto. Ya estamos proyectando pantalla, entonces se puede captar la imagen, ¿no? Sí, creo que no hay ningún problema con ello. Muy bien, todo bien, ¿no? Listo, excelente, muchachos. Bien, vamos a ver entonces. Cuando hablamos acerca de la teoría del reconocimiento de formas, al buscar dar una explicación acerca de cómo se forman las imágenes, cómo es que llegamos a percibir o cómo es que interpretamos lo que estamos captando a través de los sentidos, entonces es ahí donde se presenta esta teoría que nos van a llegar a explicar de qué manera se da. En resumidas cuentas, la psicología de la Gestalt, la psicología gestáltica, incluyendo también la psicología cognitivista, señala que la percepción es un proceso mediante el cual entonces nosotros vamos a llegar a identificar ciertos patrones de comportamiento. Y esto es lo que señala precisamente la psicología computacional. La psicología del procesamiento de la información, recordemos que esto viene a ser la psicología cognitiva, propone un enfoque computacional de la percepción a partir del reconocimiento de formas. ¿Qué significa? Concibe este proceso cognitivo, o sea, reconocer las formas, como si fuese una asignación de objetos o estímulos a ciertas categorías o clases. Al determinar la equivalencia del estímulo con una representación existente en la memoria. ¿A qué se refiere esto? Lo que nos está diciendo es que al momento de llegar a percibir, lo que podemos hacer, o lo que hacemos, mejor dicho, es incluir, es incluir, o por otro lado, es llegar a incorporar cierto contenido que estamos captando del entorno hacia ciertas categorías que previamente hemos formado. Como cuando nosotros decimos, a ver, si decimos animal de cuatro patas que ladra, automáticamente lo primero que puede venir a nuestra mente es que se trataría de un concepto o de una categoría llamado perro. Entonces, al momento de llegar a decir animal de cuatro patas que ladra, estamos señalando simplemente las características, pero sobre la base de algo que previamente existe, sobre la base de lo que previamente hemos formado, que van a llegar a ser entonces una categoría, pues, ¿no? Un concepto en este caso, que sería perro. Cualquier elemento que esté relacionado con estas características lo vamos a percibir entonces de la misma manera. Sí, claro, ¿no? Entonces, no importa el tamaño, no importa la raza, basta con que sea un animal de cuatro patas que ladre, le llamaremos perro. ¿Por qué? Porque previamente hemos formado una representación. Claro, ¿no? Esto que estamos afirmando ahorita es la que más calza con respecto a la teoría de las plantillas que veremos dentro de un momento. Pero es precisamente eso lo que nos está diciendo la teoría de las plantillas. Entonces, de esta manera vamos a darnos cuenta a partir de los siguientes. De esta manera, entonces, la percepción de formas es un proceso guiado por conceptos, expectativas y guiado por conceptos, expectativas y conocimientos previos almacenados en la memoria. Entonces, de esa manera nos está diciendo que al momento de percibir, lo que nosotros hacemos es llegar a formar ciertas categorías, es construir ciertas representaciones mentales, claro, ¿no? Y es esta justamente la que calza con la teoría computacional. Cuando hablamos acerca de la teoría computacional, nos referimos a la teoría de las plantillas o también llamada igualación a un patrón. Esta teoría afirma de que existe una plantilla o un molde que construimos en nuestra mente y que es independiente de cada objeto o patrón individual de objetos ya clasificados. Entonces, por ejemplo, cuando mamá le dice al pequeño, a su hijito de 3 años y medio, hijito, te he comprado una mascota, tienes ahora un gato. Y el chiquito ve al animalito, observa al animal, le ve las orejas, los bigotes, la cola. Y mamá le dice, es un gato. Y el pequeño ve al animalito y le dice gato también. Pero cuando en la tarde va al Parque de las Leyendas y ve a un tigre, ¿cómo le va a llamar
el pequeño cuando ve al tigre. Al momento de verlo, va a llegar a señalar o va a llegar a vincular las características de lo que está viendo con algo que previamente ha formado en su mente. Entonces, al ver al tigre, lo va a llamar gato. Claro, lo va a llamar gatazo o gato grande, claro, ¿no? El chiquito va a apuntar hacia el tigre y le va a decir un gato. Entonces mamá voltea y lo ve al tigre, ¿no? Y dice, ah, bueno, sí, se parece bastante al gato, ¿no? Pero que tenemos en la casa, ¿no? Claro. Pero ¿por qué justamente el pequeño le llama gato? ¿Por qué lo percibe como gato? Porque tiene las características que previamente el pequeño ha formado en su mente. Entonces, el niñito al ver al gato en su casa ya formó una categoría, ya formó una característica. Al formar una categoría, al construir una categoría, entonces ya formó una plantilla. Por eso afirma que existe entonces una plantilla que vienen a ser patrones o códigos o moldes que van a ser independientes de cada cosa. Ahí es ahí donde va a formar un elemento. Sí, por ejemplo, al ver esta imagen, por ejemplo, al ver esta imagen, por ejemplo, al ver esta imagen, podemos llegar a decir, ¿a qué viene a ser lo que estamos viendo? Ah, bueno, independientemente de cómo se llamen estos animalitos, veo que todos tienen pico, tienen plumas y tienen dos patas. Entonces, ¿eso a qué pertenece? Cualquier animal que tenga esas cualidades o características le llamaremos ave. Ah, entonces eso vendría a llegar a ser. Sí, esa es la teoría de la plantilla. Es porque previamente hemos formado una categoría llamada ave y cualquier elemento que tenga las características muy semejantes le llamaremos de la misma manera. Entonces, en la teoría de las plantillas nos dicen que al percibir, compara la información sensorial inmediata con información que está en la memoria, buscando así una correspondencia. Entonces, al momento de percibir, lo que nos está diciendo este enunciado es que al momento de percibir, nuestra mente busca una categoría, busca formar una categoría. Nuestra mente entonces busca formar una categoría. Ujú. Entonces, y lo comparamos, lo incluimos, buscamos una correspondencia entre lo que estamos viendo y lo que estamos llevando a nuestra mente a relacionar. Entonces, es allí donde se estaría presentando este concepto. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, de eso se trata justamente, ¿no? Cuando hablamos acerca de incluir y formar así categorías, que viene a ser un plan muy importante para poderlo representar de esta manera. ¿Ya? Muy bien, entonces de eso se trata cuando hablamos acerca de los conceptos, ¿no? Claro, cuando hablamos acerca de los conceptos. Por otro lado, otra teoría viene a ser la teoría de los prototipos. La teoría de los prototipos, o también llamada teoría de los componentes, nos dice que cuando percibimos, más bien lo que hacemos es utilizar imágenes tridimensionales, a lo que se conoce con el nombre de geones. Entonces, la percepción de formas tridimensionales sugiere que lo que se almacena no es una copia exacta de cada estímulo, sino un conjunto limitado de componentes o figuras volumétricas llamadas geones. Y los geones es lo que podemos apreciar a continuación en este caso. Esto vienen a ser los geones. Entonces, existen teóricos que postulan la existencia de algunas docenas de geones, que vienen a ser moldes básicos en 3 dimensiones, almacenados en la memoria, los cuales se combinan para formar las representaciones de objeto-estímulo, para formar la representación de objeto-estímulo. Y eso es lo que podemos apreciar aquí. Entonces existen teóricos que postulan así la existencia de geones. Un geón viene a ser una imagen tridimensional, como por ejemplo un cilindro o tal vez un cono. Estos vienen a ser imágenes tridimensionales. Si los combinamos, por ejemplo, en este caso juntamos o los juntamos como por ejemplo el geón número 3 con el geón número 4, formamos una lámpara. Si llegamos a juntar el geón número 3 con el geón número 5, se forma un balde o probablemente una taza. Entonces, es ahí donde llegamos a utilizar los llamados prototipos. Es ahí entonces donde llegamos a utilizar o empleamos la teoría de los prototipos.
Por tanto, si hablamos acerca de la teoría de los prototipos, es entonces cuando llegamos a emplear también estas imágenes. Claro, al momento de pretender llegar a dibujar una mano, por ejemplo, al pretender dibujar una mano, entonces nosotros tenemos un geón que vendría a ser este, como el geón número 2. Y si juntamos al geón número 3, que vendrían a ser las falanges a lo mejor, llegamos a construir una mano. Claro, que es justamente lo que emplean en este caso también los dibujantes cuando van a hacer un boceto. Bien, entonces van a utilizar de esta manera, al hacer un boceto, van a llegar a utilizar prototipos, es decir, imágenes tridimensionales. De esta manera, entonces podemos llegar a utilizar diversos geones, claro que sí, como por ejemplo al momento de llegar a pretender dibujar un rostro, utilizamos una esfera y luego la dividimos en diversas partes, claro. Entonces, al momento de llegar a hacer un boceto de un dibujo, empleamos también para eso los prototipos. Eso sería lo que de los prototipos. Cuando empleamos eh, geones o imágenes tridimensionales. ¿Ya? Entonces, ese va a llegar a ser un plano bastante importante y sobre todo también significativo. Pero también tenemos la teoría de la detección de rasgos. En la teoría de la detección de rasgos nos dice que nosotros tenemos o percibimos ciertas características esenciales de las cosas. Y esas características esenciales de las cosas son con las cuales le vamos a dar un significado. Entonces en este caso, por ejemplo, sostiene que cuando percibimos, detectamos rasgos básicos para poder reconocerlos. Para reconocer una letra, por ejemplo, debe tener ciertas características para poder reconocer la letra como A, la letra E, la letra I. Han de llegar a presentar ciertas características. Y esas características esenciales es a lo que se le llamaría rasgos. Entonces sostiene que cuando percibimos, detectamos rasgos básicos para poder reconocerlos. Así, el ingreso sensorial es descompuesto en propiedades o rasgos principales. El reconocimiento se realiza contando con la presencia o la ausencia de características esenciales. Por eso decíamos, para poder reconocer una letra A como la letra A mayúscula, entonces necesitamos de llegar a ver dos líneas que se juntan y una en el medio. Cada vez que veamos dos líneas que se entrecruzan y una en el medio, siempre veremos la letra A. Esa es la teoría de los rasgos. Son cualidades esenciales, claro, ¿no? Otra situación para entender la teoría de los rasgos o la detección de rasgos o análisis de rasgos. Al momento de llegar a reconocer, por ejemplo, a alguien, debe de tener ciertas características esenciales para poder reconocerlo. Claro. Por ejemplo, si estamos en el colegio, llegamos a ver a lo mejor o llegamos a conocer a un compañero, el cual se caracterizó porque era alto, era bien gordito y con bastante cabello. Pero cuando llega a la universidad, este joven se encuentra con un muchacho que luego lo saluda y le dice, ¿qué tal, promo? Hace tiempo que no nos veíamos. El joven desconcertado le pregunta, ¿te confundes, creo, porque no te conozco? El otro le dice, sí, claro que me conoces, estuvimos estudiando juntos en el colegio. Yo soy Antonio. Y cuando le dice eso, pero ¿cómo te voy a reconocer, Antonio? Si yo te conocí pues gordito y con bastante cabello, ahora te veo sumamente delgado y encima pelón. ¿Cómo te iba a reconocer, pues, amigo? Entonces, en este caso, sucede que como perdió sus cualidades esenciales, no lo va a llegar a reconocer. Claro, ¿no? Entonces, de esa manera, ah, sucede que la persona entonces va a llegar a perder sus cualidades esenciales. Entonces, ya no lo va a reconocer. Pues claro que ya no. ¿Por qué lo iba a reconocer? Pues porque su rasgo esencial ya no está. Entonces la detección de rasgos nos permite entonces llegar a señalar a partir de ello que al momento de llegar a percibir, lo que hacemos es llegar a reconocer los datos o los rasgos esenciales para poder identificarlos. Claro, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Si nosotros dijéramos, por ejemplo, ahora,
eh, para detectar la imagen de un personaje como Adolfo Hitler. ¿Qué característica esencial debería de tener la imagen para reconocer a Adolfo Hitler? ¿Reconoceríamos a Adolfo Hitler por las orejas? Bueno, como que no, ¿no? ¿Por las pestañas? No. Entonces, ¿cuál sería? Un bigote distintivo que tiene, ¿no? Claro, un bigote en forma de cuadradito. Ahí está, ¿no? Un bigote en forma de cuadrado. Claro, quizás su saludo, podría ser su saludo, ¿no? Claro, al momento de extender el brazo, ¿no? Eso podría llegar a ser, sí, puede estar vinculado. Lo podríamos asociar muy probablemente también al símbolo nazi, por ejemplo, ¿no? El símbolo nazi. Ya, eso vendría a llegar a ser. El símbolo nazi, ¿no? Ya, eso vendría a ser detección de rasgo. Claro que sí. Para nosotros llegar a detectar, por ejemplo, o para poder reconocer la imagen de el abuelito de Kentucky Fried Chicken. El abuelito de Kentucky Fried Chicken. Entonces, si hablamos acerca del abuelito de Kentucky Fried Chicken, rápidamente, ¿cómo lo llegamos a detectar? Entonces allí lo vamos a llegar a detectar. Allí lo llegamos a detectar a partir entonces de, claro, a partir de sus anteojos, su bigote, su michi. Claro, también tiene eso, ¿no? Su corbatita, creo que es una corbatita, ¿no? Claro, muy bien, así es, ¿no? Claro, entonces eso vendría a llegar a ser para poder reconocerlo, ¿no? Claro, eso es aplicar la teoría de la detección de rasgos o también se le llama análisis de rasgos. Entonces nosotros llegamos a seleccionar las características esenciales del elemento para poder reconocerlo. Esa es la teoría del análisis de rasgos. Bien, si nosotros llegáramos a percibir una silla, ¿qué característica debería de tener una silla para que sea silla? Bueno, pues debería de tener al menos pues cuatro patas, probablemente una sentadera y un respaldar. Y un respaldar. Si no tuviera respaldar, ¿eso qué sería? Muy probablemente nos estaríamos relacionando con un banco. Claro, ¿no? Si no tuviera un respaldar, eso sería un banquito, pues, ¿no? Claro, así es. Entonces ya no sería una silla, pues. Entonces tiene que tener un respaldar, entonces, para que sea una silla. Claro, al menos como parte de su característica esencial. Claro, entonces, a eso es a lo que se refiere cuando hablamos acerca del reconocimiento de rasgos. Nosotros llegamos a seleccionar las características de los objetos, los más esenciales y comunes. Claro, ¿no? Para poder identificar entonces así de qué se trata. Pero por supuesto, entonces de eso es a lo que nos referimos. ¿Ya, muchachos? Entonces, esa va a llegar a ser la detección de rasgos. De eso se trata cuando hablamos acerca de la detección de rasgos. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Excelente. Ahora, por otro lado, pero cada vez que percibimos, también podemos llegar a presentar una alteración de la percepción. Claro, la percepción de las cosas va a llegar a presentar también ciertas condiciones en donde podemos percibir de manera equivocada. Y es ahí donde hablamos acerca de las ilusiones y de las alucinaciones. Hablamos entonces a continuación sobre las ilusiones y las alucinaciones. Claro, ¿no? Vamos a verlas entonces a continuación. Ajá. Y de qué manera se va a llegar a dar, ¿no? Ahí está. Las ilusiones van a llegar a ser errores de interpretación, en este caso, o también llamadas distorsiones de la realidad. Entonces, son distorsiones o fenómenos en los que el estímulo llega a existir, solo que le damos un significado equivocado. Por ejemplo, esta es una imagen que se encuentra en la meseta de Marcahuasi y parece ver el perfil de una persona,
Esta piedra se conoce como el monumento a la humanidad. Las ilusiones van a llegar a ser entonces errores de interpretación, donde el objeto existe. O sea, no se trata de una persona, obviamente, es decir, una roca, pero la roca existe. La roca está frente a nosotros. Entonces es una roca que sí existe y que le podemos dar una interpretación equivocada. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Tingomaría. Hay un cerro que se conoce como la Bella Durmiente, ya que llega a tener una imagen, una silueta muy semejante a la de una mujer como si estuviese durmiendo sobre su espalda, ¿no? Entonces, ese vienen a ser las llamadas ilusiones. Entonces, una ilusión va a llegar a ser un error de interpretación en ese caso. Claro, muy bien, Rodrigo. Aquí me hizo recordar lo de la broma de los ascensores. Los dibujos pintados en el suelo, ¿no? Ya, que simulaba un hoyo. Ya, correcto, muy bien, claro, así es. Ya, esa es una ilusión, por ejemplo. Esa es una ilusión. Entonces, las ilusiones vienen a ser errores de interpretación. Claro, ¿no? Donde nosotros le podemos dar un error o le presentamos, perdón, presentamos un error o una equivocación al momento de interpretar. Aquí las ilusiones pueden llegar a ser también objetivas y subjetivas. Las ilusiones objetivas se dan por fenómenos físicos, como por ejemplo la refracción de luz. Claro, ajá. Cuando colocamos una cucharita dentro de un vasito con agua, parece ver como si la cuchara se partiera. Sin embargo, la cuchara no se ha partido. Claro, eso ocurre por un fenómeno físico llamado refracción de luz. Llamado refracción de luz. Es a partir de ello, entonces, donde se estaría mostrando, se estaría presentando esta característica. Sí, esa es la refracción de luz, ¿ya? Un fenómeno físico. Un día caluroso, al momento de salir a la calle, tal vez ustedes se han dado cuenta, parece como si al fondo, hacia el horizonte, estuviera mojada la pista. Sin embargo, sabemos que eso no podría llegar a suceder, ¿no? Claro, pero la pista no está mojada, sin embargo, parece como si lo estuviera. A eso se debe al efecto del calor. Claro, eso se debería más bien por efecto del calor. De esta manera, entonces, hablar acerca de las ilusiones son errores de interpretación. Cuando se debe la ilusión a un fenómeno físico, se llama ilusión objetiva. Claro, ¿no? Como hemos mencionado. Pero si la ilusión se produce por un estado emocional o afectivo como los celos también nos pueden hacer percibir de manera equivocada, los celos, probablemente llegamos a interpretar de manera equivocada por el estado emocional, la expectativa, el miedo. Entonces, estamos frente a una ilusión subjetiva. Las ilusiones subjetivas van a ser aquellas más bien por las cuales entonces se va a llegar, si hablamos acerca de este tipo de ilusiones, nos referimos entonces a aquellas en las cuales predominan los estados afectivos o los estados emocionales. Ajá. Es ahí donde se va a llegar a mostrar, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, las ilusiones van a tener un valor muy interesante, sobre todo también a raíz de ello. Las ilusiones entonces van a ser errores de interpretación, como por ejemplo la ilusión de movimiento que parecen tener estos ojitos. Entonces eso justamente es lo que se va a llegar a mostrar. Todos ellos que van a ser ilusiones. Entonces, de tal manera que si hablamos acerca de la ilusión, es un error de interpretación, donde el objeto existe, recordemos eso, el objeto existe. Pero, por otro lado, también encontramos a las llamadas alucinaciones. Las alucinaciones vienen a ser ahora falsas percepciones o también llamadas pseudo percepciones. El término pseudo significa falso y se dice que aquí hay una falsa percepción, ya que
se llega a interpretar o se llega a asumir la existencia de algo que no está presente. Por lo tanto, nadie da cuenta acerca de lo que se estaría viendo o escuchando, como lo que sucede en personas que padecen de esquizofrenia. Como por ejemplo, en personas que padecen de esquizofrenia. Entonces, al momento de llegar a suceder esto, las personas llegan a formar imágenes de algo que no existe. Una joven que llega a padecer de esquizofrenia puede ver en el centro de su habitación que hay un ataúd y también ve gente que está alrededor del ataúd vestida de negro, cuando en verdad ella vive sola. Entonces, ¿eso qué es? Una alucinación. Entonces, ella afirma la existencia de algo y se convence de que eso existe de forma tan real como si ustedes vieran a alguien a su lado conocido, ¿no? Igual, lo mismo. Entonces llega a formar una imagen de algo que estaría construyéndose internamente, o sea, en la mente, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso vendría a ser. Perciben entonces algo que en realidad no existe, como por ejemplo escuchar voces o ver a alguien al lado cuando en verdad nadie está allí. Eso sería una alucinación. Entonces, las alucinaciones van a llegar a ser así errores, perdón, falsas percepciones. Las personas con esquizofrenia suelen entonces llegar a tener alucinaciones porque aumentan los niveles de dopamina. También llegan a presentar alucinaciones las personas que consumen sustancias psicoactivas, como el caso de la marihuana. La marihuana es un alucinógeno, la LSD también es un alucinógeno, y lo cual hace que la persona pueda percibir algo que en verdad no existe. Entonces, eso vienen a ser las alucinaciones. ¿Bien? A eso se refiere. Ahora, las alucinaciones pueden también llegar a tener otras causas, como por ejemplo, ¿qué puede generar una alucinación? Los estados de inanición. Es decir, sin comer y sin beber por varios días, las personas comienzan a tener alucinaciones. Eso implicaría una causa, otra causa más. Los estados febriles, cuando la persona llega a tener fiebres muy elevadas, puede llegar a presentar también alucinaciones. Ujú. Eso implicaría las alucinaciones. ¿Ok? Esto también implicaría, ¿no? ¿Correcto, muchachos? Se daría así, ¿no? Estados febriles, entonces, por el consumo de sustancias psicoactivas, estados alterados de la mente como la esquizofrenia. Pero también, por otro lado, hay otro tipo de alucinaciones que pueden también llegar a presentarse en personas que no tengan algún tipo de trastorno o enfermedad, como por ejemplo, ¿cuál? Las llamadas alucinaciones hipnagógicas. Son un tipo de alucinación que se produce cuando la persona llega a encontrarse entre el estado de vigilia y el sueño. Tal vez a alguien le haya pasado que cuando está en la transición entre la vigilia y el sueño, llega a escuchar voces y puede escuchar clarito como si alguien le estuviera hablando, o incluso llega a darse la alucinación de la levitación, donde la persona llega a sentir como si su cuerpo flotara. Entonces, eso también vendría a ser una alucinación, pero se le llama hipnagógica, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿eso puede llegar a presentarse? Claro, pues no. Entonces, eso va a llegar a generar las causas de las alucinaciones. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, eso va a llegar a suceder en ese sentido, ¿no? Entonces, las alucinaciones también se pueden deber o pueden presentarse, perdón, en la transición entre la vigilia y el sueño. ¿Ya, muchachos? Y eso va a llegar a presentar. Entonces, la alucinación entonces no es solamente exclusiva de la persona con trastornos como la esquizofrenia, ¿no? No, puede llevar a darse también en otras condiciones como ya le hemos explicado también. ¿Ya? Muy bien, excelente, ¿no? Claro. ¿Eso genera parálisis del sueño? No, la parálisis del sueño no es una ilusión ni tampoco es una alucinación. La parálisis del sueño sí existe, es real, o sea, la persona no se puede mover, pues. Claro, entonces no es que cree que no puede moverse, no, en verdad no se puede mover.
Claro, entonces la parálisis del sueño no es una ilusión ni tampoco es una alucinación, es algo real, claro. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a llegar a darse en ese sentido, ¿no? Ajá, eso vendría a llegar a suceder. Listo, muy bien. Ajá, en ese sentido, entonces, vendría a presentarse como una alteración, sí, la alucinación, y en algunos otros casos no pertenecerían literalmente a ello, ¿no? Ujú. Eso va a suceder, ¿no? Escucho ruidos que hay en la parte de arriba donde está mi cocina, pero se supone que todos están durmiendo, dice. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, ocurre que aquí, dentro del ámbito científico, no entraría a entallar la parte de lo paranormal. No significa que no exista, pero sin embargo, no podemos considerarlo como parte de la ciencia. Claro, ¿no? Es por eso que cuando alguien dice, yo siento que cuando entro a una casa hay una energía pesada, etcétera, ya. Eso uno diría, pues no, eso también es percepción. Científicamente no. ¿Por qué? Porque la percepción solo se da cuando se siente, pero no hay sensación en verdad, pues propiamente dicho. Entonces la persona no estaría presentando lo que se conoce como una percepción extrasensorial. Claro, no, pero eso ya no lo aborda la ciencia, pues, ¿no? Ya no lo abordaría la ciencia psicológica, sino otra rama, bueno, otro ámbito del conocimiento llamado la parapsicología. Claro, ¿no? Y es ahí donde encuentran a los videntes, claro, ¿no? Claro, pero eso ya no es ciencia, pues propiamente dicha, ¿ya? Muy bien, entonces eso, por ejemplo, se llegaría a presentar, ¿no? Entonces, en ese caso, ya no entra a tallar ahí la ciencia, pues, ¿no? Claro, es por eso que cuando una persona llega a practicar, no sé, supongamos el exorcismo, ¿no? Y lo que pasa es que esta persona comienza a hablar en otros idiomas y la persona comienza pues a ver cosas, a leer algo en la pared que no está ahí. Entonces uno diría, pues eso es más que una posesión, es una alucinación, ¿no? Eso lo diría la ciencia. La ciencia diría, pues no está alucinando, ¿no? ¿Por qué? Porque no asumiría la parte de este tipo de eventualidades como parte de la ciencia, pues. Claro. Ajá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, se daría, sobre todo en este caso, ¿no? Así es. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y entre Jesús. Eso. Son chicos. Ya, muy bien. Entonces, eso implicaría la parte de una ilusión y una alucinación. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Lo otro sí ya no entra, pues, al campo de la ciencia, pues, ¿no? Propiamente dicho. Muy bien, jovencitos. Entonces, esto es justamente lo que vamos a llegar a encontrarnos en este campo. Ya. Muy bien, muchachos. Bien, como una pieza clave, ¿no? Dentro de lo que hemos podido revisar. Listo, excelente. Muy bien. Dejamos ahí entonces la parte de psicología, muchachos. Dejamos ahí ya la parte de psicología. Y nos centramos ahora hacia la parte de filo, en donde entramos ahora, bien, a la segunda parte, ¿no? Muy bien. A continuación. Dejamos ahí la parte entonces de psicología, ya dejamos la parte, digamos, de las ilusiones o las alucinaciones, para entrar a la parte de filo. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? No hay ninguna pregunta, nada de eso entonces. Listo, para poder pasar a la parte de filo entonces, ¿no? Hace que puedan cambiar tu idioma. No, pues en el caso de una alucinación, no que va a cambiar tu idioma. Claro, si no, imagínense, para aprender un idioma nuevo, entonces hay que consumir marihuana, pues. Ya, pues la marihuana te va a hacer crear un nuevo idioma, ¿no? Entonces, para que des tu examen de idiomas, tienes que llegar, pero con marihuana encima ibas a dominar hasta 3 idiomas te van a salir. No, pues, o sea, no podemos decir que las alucinaciones van a provocar los idiomas, pues. Pero sucede que la persona puede llegar a crear o elaborar palabras que parecen como si fueran de un nuevo idioma, ¿no? Claro, así es. Ajá. Para aprender. Por supuesto, así una marihuana recetada, dicen. Porque le recomiendan eso sí genera, ¿qué? Porque le recomiendan, eso sí genera alucinaciones. No, pues lo que pasa es que si es una marihuana llegando a ser medicada o si llegara a ser pues recomendada médicamente, tiene que tener ciertos niveles, pues claro, no significa que
porque un pedacito de marihuana, pues la persona llegó a tener cerca. Entonces comienza a alucinar. No, eso va a depender, pues. Claro, o sea, no le van a dar pues un grado de concentración, si queremos llamarlo así, para que pueda favorecer. Eso implicaría lo que es la marihuana en condiciones salubles, de salud, favorece la salud, pero no pues para generar alucinaciones, pues, ¿no? Claro, si no, imagínense, pues no sea que todo aquel que llega a ir al médico y le recomienda pues la marihuana, pues todos van a estar volando y felices. No, no es así. No, claro, no, si no, pues imagínense, cualquier drogadicto pues también igual iría donde el médico, recéteme, quiero volar. O sea, no, pues no se daría así, sino que se da bajo ciertos parámetros. Claro, o sea, no llegando al nivel en que la persona comience a alucinar, pues, ¿no? Claro, no en esos niveles, pues, ¿no? Claro, así es. A veces baila solo, bueno, depende, pues, no sé qué le ha gustado su medicamento, a lo mejor también está probando un poco más. Quién sabe, pues, el abuelo tiene ahí debajo de la almohada, tiene su moño. Tal vez, quién sabe, ¿no? Ya el abuelo también, se está automedicando. Al automedicarse, entonces ahí aparece, ¿no? Claro, así es. Entonces, de tal manera que el abuelito, pues también, ¿no? Puede, tal vez, ¿no? Puede estar consumiendo un poquito más, aparte de su consumo, ¿no? Claro, ¿no? Quién sabe, pues a lo mejor. Y de ser así, bueno, eso sí es posible, ¿ah? Claro, eso sí es posible, ¿no? Dice el abuelito, no, para recuperarme más rápido. De tal manera que el abuelito pues comienza a usar más. Bueno, pues si puede usar otro o consumo o consume aparte, eso sí puede generar alucinaciones, pues porque ya está aumentando la dosis. Claro, ¿no? Pero eso depende, como le digo, ¿no? Depende, pues el médico no va a recetar algo pues para producir alucinación, pues, ¿no? Claro, ¿no? Ajá, directamente me refiero, ¿no? Directamente, ¿ya? Muy bien, así es. Si te invita, no acepte. ¿Cómo te va a invitar? Pues, chico. Pasan el contacto de la sí, pasen el contacto del abuelo. Muy bien, entonces, esa abuela, el abuelo está free. Muy bien. Ah, déjalo feliz al abuelo, dice. Entonces, de tal manera que a la final es, vamos a encontrarnos entonces con esa situación, ¿no? Claro, conocer acerca de la marihuana medicinal, ¿no? Claro, tiene algunas otras propiedades también, pues. Claro, ¿no? Así es, ¿ya? Muy bien. Ajá, soy Jerry's. Muy bien, chicos, seguimos. A ver, continuamos. Y nos vamos ahora con las doctrinas éticas. ¿Qué sucede cuando hablamos acerca de las doctrinas éticas? Bien, cuando hablamos acerca de las doctrinas éticas, vámonos ahora a otro campo. En este caso, vamos a llegar a referirnos a continuación hacia la segunda parte de la ética. A ver, rememorando algunos detalles, ya habíamos visto, ya habíamos señalado que cuando hablamos acerca de la ética se refiere hacia el estudio reflexivo, consiste en el estudio reflexivo, la reflexión acerca de el bien y la moral. Claro, ¿no? Ya habíamos mencionado eso. Pero van a haber teorías que ahora van a comenzar a explicar cómo es que se fundamenta o en qué se fundamenta lo correcto, el bien, cuál es la forma correcta de actuar. Entonces, aquí es donde nos encontramos con las ahora doctrinas éticas. Y vamos a empezar señalando desde la edad antigua, nos vamos con personajes como Pitágoras. Pitágoras de Samos fue un personaje el cual también desarrolló una tesis ética y concebía a continuación lo siguiente. Para la teoría de Pitágoras, en su teoría ética, afirmó que existía vida después de la muerte. A eso se le llamó la creencia órfica. A partir de las creencias órficas, Pitágoras desarrolló una de las primeras reflexiones morales. Asumió dentro de un correcto actuar llevar una vida orientada hacia la actividad intelectual, desvalorando así las banalidades de lo sensible. Claro,
Pitágoras creía que como el alma era inmortal, entonces iba a migrar a otro cuerpo. Pero en esa transición es importante que pueda realizar una actividad, sobre todo de tipo intelectual. Pitágoras creía que el mundo intelectual, racional, era mucho más sublime que aquel del cual solamente pues llegaríamos a través de los sentidos. Entonces no se trata de poder llegar a capturar información a través de los sentidos para solamente asumirlo como verdad, sino que la forma correcta de actuar es llegar a reflexionar, cuestionar y de esa manera enfocarnos o dirigirnos hacia el ámbito ético. Bien, de esa manera, ¿no? Por esta razón, presentaron entonces los pitagóricos una disposición hacia hablar de la sencillez al momento de hablar, al momento de vestir y al momento de comer. Porque lo que buscaban los pitagóricos era llevar una forma de comportamiento en la que la forma de actuar bien era en base hacia la parte intelectual. Entonces, bajo esta condición es donde la ética pitagórica entonces juega un rol muy importante. Es aquí donde juega entonces allí juega un rol muy importante la ética pitagórica, ¿no? Entonces hay que actuar. ¿Cuál es la forma correcta de actuar? Bueno, pues dirigiéndose hacia la actividad intelectual y evitando los placeres y los deseos. De este punto de vista, entonces, lo que valora Pitágoras va a llegar a ser la búsqueda del conocimiento o también pues entendida como la búsqueda de la razón, del intelecto, de la verdad. Bien, entonces a eso justamente es a lo que nos referimos, ¿no? Cuando hablamos acerca de la ética pitagórica. Por otro lado, también aparece la ética sofista. Estamos hablando ya del periodo antropológico de la filosofía griega. En el periodo antropológico de la filosofía griega, en el periodo antropológico de la filosofía griega, nos vamos ahora a ver representados en cuanto a la ética sofística, vamos por ese lado, señalaría lo siguiente en la ética sofista, ¿no? Hacia el siglo V antes de Cristo, los sofistas se mostraron escépticos frente a los sistemas morales, asumiendo que estas normas solo procedían de un convencionalismo. ¿Qué significa? Para los sofistas, la ética va a llegar a ser relativa. Lo que para algún lugar puede llegar a ser considerado como bueno, decían ellos, en otro es considerado como algo malo. Entonces, la idea del bien y del mal estarían establecidos a partir de convencionalismos. Entonces, frente a ello, es entonces donde nos encontraríamos, ¿no? Claro. Entonces, la ética viene a ser simplemente las normas que se establecen van a llegar a seguir un convencionalismo, decían los sofistas. Protágoras de Abdera, Protágoras, que recordemos viene a ser uno de los máximos sofistas, enseñó que el juicio humano es subjetivo y que la forma particular de ver las cosas asumía una validez según cada quien. De esta manera, para el sofismo entonces, las normas morales vienen a ser relativas, van a ser relativas. Cada sociedad llega a imponer la parte de sus normas y sus reglas. No es algo que estaría definido entonces de manera universal, pues no, sino representado únicamente en el sujeto. Por eso es subjetivo.
Entonces, en una sociedad probablemente es aceptable la poligamia, sí, está bien la poligamia, ¿no? Mientras pueda mantener el varón a varias mujeres, entonces eso es aceptable, claro, para ellos. Pero para otras culturas, como la nuestra, no es aceptable la poligamia, sino la monogamia. Ah, entonces de tal manera, entonces, ¿quién está actuando bien? ¿Ellos o nosotros? Ah, entonces los sofistas van a decir que la moral entonces es relativa, pues, claro, porque lo que está bien para nosotros está mal para ellos, y lo que está mal para ellos está bien para nosotros. Finalmente, entonces señalarían los sofistas que todo recae en la forma como cada quien lo percibe. Y esto lo lleva a afirmar el homo mensura a Protágoras. ¿Qué significa el homo mensura? En el caso del homo mensura significa el hombre es la medida, el hombre es la medida de todas las cosas, claro, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Entonces, eso va a llegar a ser en cuanto a la ética sofista, como habíamos dicho. Al decir que el hombre es la medida de todas las cosas, a eso se le llama el homo mensura. El hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, los sofistas llegaron a asumir que al momento en el cual se llegan a presentar las normas morales, todo sigue un, todo sigue un convencionalismo. Por lo tanto, no podemos asumir que las cosas sean reales de manera absoluta, ya que, como dijimos entonces, todo es un convencionalismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso es allí donde vamos a llegar a encontrarnos con esas condiciones. Claro, ¿no? Entonces, la ética sofista va a estar expresado, va a estar representado en este campo. Esa es la ética sofista. Eso va a llegar a ser entonces en este apartado la ética sofista. ¿Qué debemos de hacer? Aceptar, o mejor dicho, en este caso, en el homo mensura es llegar a identificar que todo está representado por cada quien. El bien, lo que consideramos como algo bueno o no, va a depender de esas condiciones. Muy bien. Entonces, ese va a llegar a ser a continuación el plano entonces más significativo. Ese va a llegar a ser entonces, como dijimos, el plano más significativo. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera es como nos presentamos. ¿Ya? ¿Listo? Excelente, muchachos. Eso vendría a ser entonces, ¿no? El hombre la medida de todas las cosas. Efectivamente. A eso se refiere entonces con el homo mensura de Protágoras. Muy bien. Toda moral, toda condición moral, entonces es simplemente una producción subjetiva. Va a llegar a ser así una producción subjetiva. Pero quien va a estar en contra de eso y va a decir, no es posible que eso ocurra así, va a ser el gran Sócrates. Sócrates le da un gran valor a un concepto griego que viene a ser la virtud, que va a llegar a ser entonces así la virtud. Sócrates es considerado padre de la ética y desarrolló el concepto de el intelectualismo moral. Hablamos acerca del intelectualismo moral. Entonces, el acto moral, ¿a qué se refiere con intelectualismo primero? En el intelectualismo moral, este concepto utilizado por Sócrates, eh, se sabe
de que este intelectualismo moral se refiere a que para poder actuar de manera correcta, dice Sócrates, debemos de descubrir la virtud. Y la virtud es aquello para lo cual hemos nacido. Entonces, al momento en el que nosotros llegamos a descubrir la virtud que yace en nosotros mismos, ahora al ponerlo en práctica, eso es lo que nos lleva a actuar de manera correcta. Recuerden que Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los tres eudemonistas. ¿Qué significa ser eudemonista? Que el mayor bien corresponde a la felicidad. Claro, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere entonces Sócrates. Los tres van a llegar a ser eudemonistas. Por supuesto, muy bien. El mayor bien, claro, sería, en este caso, sería la felicidad. Muy bien, ese sería la de el eudemonismo, ¿no? De Sócrates. Claro, ¿no? Muy bien. Excelente, muchachos. Claro que sí. Entonces, teniendo en cuenta esto, Sócrates decía en su intelectualismo moral que para poder actuar de manera correcta, que para poder actuar de manera correcta, al momento entonces dijimos de actuar de manera correcta, ¿qué debemos de hacer? Debemos de llegar a descubrir nuestra virtud. La virtud es aquello para lo cual hemos nacido, es lo que va a llegar a decir Sócrates, ¿no? Que es aquello para lo cual hemos nacido. Cada quien ha nacido para algún tipo de función, para algo. Claro, ¿no? ¿Qué actividad es la que nosotros podemos realizar o llevar a cabo? Entonces, ¿a eso se refiere? Sí, claro que sí. A eso se refiere cuando hablamos acerca de la ética de Sócrates. Entonces, todos hemos nacido para algo. Lo importante es que podamos llegar a descubrirlo. ¿Y eso por qué? Porque la virtud es conocimiento. Por ejemplo, antes de dedicarse a la gastronomía, Gastón Acurio, perdón, ¿qué llegó a hacer o qué llegó a estudiar antes de dedicarse a la gastronomía? Gastón Acurio se dedicó al derecho, estudió derecho inicialmente, hasta que luego llegó a descubrir su vocación, que era precisamente el llegar a llevar una vida pues basada más bien en el arte culinario, ¿no? Por supuesto, en el arte culinario. Entonces Sócrates va a decir, Gastón Acurio, por lo tanto, llegó a dedicarse al derecho, pero no descubrió que lo suyo era, o su vocación, que era la gastronomía. Entonces, mientras él comenzaba a dedicarse a algo para lo cual no había nacido, entonces estaba actuando mal. ¿Por qué? Porque la virtud es conocimiento y al actuar ajeno a la virtud es actuar por ignorancia. Sócrates creía que las personas no podríamos actuar mal a sabiendas, sino que actuamos mal por ignorancia, por falta de conocimiento de la virtud. Entonces Gastón Acurio estaba haciendo mal al momento de llegar a dedicarse a aquello para lo cual no ha nacido, efectivamente. Entonces la falta del conocimiento de la virtud lo lleva a actuar de manera equivocada. Claro, ese es el planteamiento de Sócrates. Es por ello entonces que, ¿qué debemos de hacer? Debemos de descubrir nuestra virtud. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la razón. Por eso se llama intelectualismo moral, porque es a través del intelecto, es a través de la razón, en donde el hombre descubre la virtud que yace en el ser de cada uno. Por supuesto. Entonces de tal manera que nadie me va a decir cuál es mi virtud. No, tú tienes que descubrirla, porque esa verdad está en ti. ¿Se acuerdan de la frase? Conócete a ti mismo. La frase socrática del conócete a ti mismo es justamente, bueno, es una expresión que lo toma del templo del dios Apolo,
pero del cual hace alusión también el accionar y la actividad de la investigación en Sócrates. Claro, ¿no? El acto moral se fundamenta en la práctica de la virtud, que es el arete, el cual es conocimiento innato y que yace en el ser de cada uno, el mismo que solo puede ser descubierto por la razón o el intelecto. Por eso se llama intelectualismo moral, porque actuamos de manera correcta al momento de descubrir la virtud que yace en el ser de cada uno. Entonces, eso es lo que va a llegar a darse dentro de la llamada ética socrática. Muy bien. Y eso, por lo tanto, pertenecerá así a la ética socrática. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, no basta con descubrir la virtud, no, hay que ponerla en práctica. Así, la práctica de la virtud es lo que nos llevaría hacia la verdadera eudemonía. ¿Y qué viene a ser la eudemonía? Como ya sabemos, la felicidad. Quien actúa mal, por lo tanto, decía Sócrates, actúa por ignorancia, el punto número 4. ¿Qué es eso? El desconocimiento de la virtud. Nadie actúa mal a sabiendas, decía Sócrates. El hombre virtuoso escucha además a su daimon, y el daimon era la voz de su conciencia, que le decía lo que no debía de hacer, o sea, le advertía, ¿no?, lo que no tendría que hacer. Sócrates entonces decía que el hombre virtuoso debe de escuchar al daimon. Por otro lado, debería desarrollar la encrateia. ¿Y qué es la encrateia? La encrateia se entiende así como el autodominio. Sócrates señalaba de que nosotros no podíamos apartar nuestros gustos, deseos o placeres. Ujú. Entonces, sino que deberíamos de llegar a controlarlos. Claro, esa es la encrateia. Y actuar también en base a la autarquía. ¿Qué es la autarquía? La autosuficiencia. El hombre virtuoso, entonces así el hombre virtuoso va a llegar a ser capaz de poder llegar a controlar sus impulsos y también gobernarse a sí mismo. A eso se le llama autarquía. Eso entonces correspondería a la encratella y la autarquía. ¿Ya? Muy bien. La dificultad de la acratella. Ya. Claro, no hay control. Ahí es donde no hay control. Claro, ¿no? Y la persona se sumerge entonces a los placeres y los deseos. Pero la virtud vinculada a la encratella, ¿no?, que vendría a ser el controlar los placeres, los deseos. Claro, entonces todo eso calza con la persona virtuosa, según Sócrates. Bien, entonces a eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos acerca de la autarquía, esto se entiende como la autosuficiencia. Autosuficiencia. Por lo tanto, el hombre solo se vale o se basta a sí mismo. Solo le basta ser quien es. Eso se llama autarquía. Muy bien, en ese caso, ¿no? Ahora, por otro lado, el daemon se refiere a la voz de la voz de la conciencia. Viene a ser la voz que prohíbe, la que nos dice lo que no debemos de hacer. Claro, ese es el daemon, ¿no?, que vendría a ser en sí la voz de la conciencia, en términos socráticos. Muy bien,
A continuación, seguimos avanzando y nos vamos ahora con la ética platónica. Vámonos a continuación ahora con la ética platónica. Al encontrarnos ahora con el gran Platón, vámonos ahora con este personaje. Platón desarrolla una filosofía, una ética, vinculada a cada parte del alma, que seguramente ustedes lo han visto, ¿no? La ética platónica es la que nos va a llegar a señalar a continuación que para actuar de manera correcta debemos de seguir la virtud de cada parte del alma. Y en este caso, entonces, Platón también desarrolla la eudemonía. Entonces, en este caso, cuando llegamos a presentar la teoría ética platónica, nos dice, afirmó este filósofo en su teoría del alma que ésta prepara al hombre para la vida buena, pues el bien, como elemento esencial, se expresa a través de la virtud. Señalando así, cada parte del alma se asocia a una virtud en particular. Entonces, mientras que Sócrates señalaba una virtud en general, Platón va más allá de eso, o pretende ir más allá de su maestro, y consideraba que la virtud estaba relacionada más bien a tres formas especiales según cada parte del alma. Nos referimos entonces, en este caso, bueno, este es el mito del carro alado, que esa es una representación, pero esta es la parte que nos interesa. A el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Claro. El alma racional tiene como virtud la prudencia, significa pensar antes de actuar, o también llamada sabiduría. Por ejemplo, al momento de elegir entre ir a la playa con unos amigos y quedarte en un seminario del curso más complicado que tengas para aprender. Ya, eso, por ejemplo, ¿qué harías? Optarías por el seminario, ¿verdad? Claro. En cambio, eh, la persona que no llega a actuar de manera prudente se centra únicamente en los placeres y en los deseos. Y eso no lo lleva a actuar de manera correcta. Y eso no lo llevaría a actuar de manera correcta. ¿Ya? Entonces Platón nos dice por ese lado, ¿no? Que debemos de actuar en base a la prudencia, que es pensar antes de actuar. El alma irascible está en el pecho. La virtud es la fortaleza y la valentía. Fortaleza y valentía. Y en el alma concupiscible es donde encontramos ahora a la templanza y a la moderación. Templanza y la moderación. ¿Qué significa? El alma concupiscible está en el abdomen, ahí es donde se presentan los placeres y los deseos. En la persona virtuosa debería de llegar a presentar también la templanza y la moderación. Entonces cada parte del alma va a tener una virtud. Cada parte del alma tiene una virtud. Y si juntamos las tres virtudes, ¿qué formamos? La justicia. Asumió que la armonía entre estas tres virtudes recaía sobre la justicia, cuando cada parte del alma cumple con su tarea apropiada. Entonces, ¿qué pasaría si llegamos a actuar de forma prudente, de forma valiente y con templanza o moderación de los placeres? Actuamos de manera justa y sólo así se llega a ser feliz. Por lo tanto, la persona justa, cuya vida está guiada por este orden, es, por lo tanto, una persona buena. Claro, ¿no? Entonces, el bien va a estar en función ahora a la justicia. Actuar de manera justa viene a ser actuar mediante las virtudes del alma, la prudencia, la valentía y la templanza. ¿Sí? ¿Se entiende entonces, chicos? Eso vendría a ser la ética para Platón. Recuerden que eso también sigue siendo eudemonía.
Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres son eudemonistas, solo que ellos entienden qué es ser feliz de manera distinta, pero los tres son eudemonistas. Entonces, bajo esta apreciación para Platón, entonces actuar de manera correcta es actuar de forma justa. Y actuar de forma justa se refiere a actuar con prudencia, fortaleza y templanza. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder, ¿no? Muy bien, todos son tipos de alma o parte del alma, ¿no? Alma racional está en la cabeza, el alma irascible está en el pecho y el alma concupiscible está en el abdomen, que es donde se experimentaría o se presentaría los placeres y los deseos. Solo que controlar los placeres y los deseos se haría a través de la templanza o de la moderación. Muy bien, entonces, a eso es a lo que se refiere justamente, ¿no? Entonces, todo esto va a llegar a ser la apreciación del gran Platón, ¿no? Platón es el que se va a señalar eso. Tenga muy presente esta parte de alma racional, irascible y concupiscible, porque también nos va a servir cuando veamos ética política, o mejor dicho, filosofía política, y vemos al pensamiento platónico. Claro, porque la organización social de Platón tiene que ver con las partes del alma y la ética. Muy bien, de esa manera, ¿no? Correcto, claro, claro que sí. ¿Ya, muchachos? Excelente. Vamos ahora hacia la ética aristotélica. Vámonos ahora con la ética aristotélica. Muy bien, ajá, de esa manera, ¿no? A ver, antes de empezar con la ética aristotélica, listo, muy bien, ahí está. Vamos a tener en cuenta también una de las representaciones que vamos a apreciar por aquí, ¿no? Desde el punto de vista aristotélico. ¿Listo? A ver, me dan unos minutitos, chicos. Ahorita regreso, ¿ya? Un momentito.
Bien, seguimos entonces. ¿Listo? Ahora sí. Ya se me captan, ¿no? Sí, se escucha el sonido. Listo, muy bien, hay audio, ¿no? Ya, listo, regresamos. En cuanto a la ética aristotélica, pasamos ahora a la ética de Aristóteles. Recordemos que Aristóteles también es eudemonista, claro, pero él concibe que la felicidad se logra a través de los siguientes recursos que él llama. El estagirita concibió que la virtud se debía de orientar hacia la manifestación de dos hábitos. Uno viene a ser la vida teorética, se refiere a la vida de la investigación. Es decir, ¿quién llegaría a ser feliz? Según Aristóteles, aquel que cultive el conocimiento. Entonces a eso le llama la vida teorética, la vida de la investigación, donde lo valioso recae sobre la actividad intelectual y la búsqueda del saber. Por eso es que Sócrates decía que aquellos que serían los filósofos serían los verdaderamente felices, porque siempre están en la búsqueda continua del conocimiento y la verdad. Y por otro lado, la práctica de lo que él llama el justo medio, que es el estado virtuoso entre dos extremos o excesos, como por ejemplo, si una persona llegara a comer demasiado, se podría enfermar, pero si dejara de comer varios días, también se enferma. Lo importante es llegar a comer, pero en justa medida. Eso es el justo medio. Y esa es la forma correcta de actuar desde el punto de vista de Aristóteles. Bien. Entonces, de tal manera que para Aristóteles, ¿qué es mejor? El justo medio. Afirmó así Aristóteles en su obra de Ética a Nicómaco que el que llevara a cabo, por tanto, una vida teorética y práctica la justicia, llevaría hacia la eudemonía o la felicidad. Entonces así se lograría la felicidad desde el punto de vista de Aristóteles. Recuerden que, como dijimos, que él también es eudemonista, solo que él concibe la felicidad sobre la vida teorética y la vida de la investigación. Ajá. E incluso también se tiene la referencia de que añade un tercer elemento para llegar a ser feliz. Y eso se da a través de la actividad dianoética. ¿Qué significa? Es cuando actuamos en base a la razón. Y actuando en base a la razón significa utilizar la prudencia, también pensar antes de actuar. Bien, eso sería entonces desde el punto de vista aristotélico. Todo ello, entonces, pero desde el punto de vista, dijimos, aristotélico. ¿Ya? Muy bien, esa es la ética entonces aristotélica, ¿no? Muy bien, los tres, recordemos, van a llegar a ser, por lo tanto, eudemonistas. Muy bien, ahora sí, ¿no? Se parece a la de Pitágoras, ¿no? Claro, porque van a recibir influencia de otros, pues. Claro, por supuesto, claro que sí. ¿Ya? Muy bien. Luego de Aristóteles viene la filosofía helenístico-romana. Y si hablamos acerca de la filosofía helenístico-romana, es donde encontramos los cínicos, por ejemplo, ¿no? La escuela cínica. Claro, ¿no? Aquí están. Los cínicos eran personajes que llegaban a vivir en base a lo indispensable, no buscaban las riquezas ni la aprobación social. Los cínicos como Antístenes, pero sobre todo Diógenes de Sinope, este es el más representativo de los cínicos, asumieron como correcto actuar o virtud vivir en base a lo indispensable. ¿Qué significa? Los cínicos creían que si las personas se enfocaban, las personas tendríamos una condición natural llamada libertad. Todos los hombres somos libres, pero sin embargo el hombre busca ser preso de las cosas, como por ejemplo la vida mundana, las riquezas, las mujeres, los placeres en general. Entonces los cínicos creían que cuando el hombre se aferraba
a las cosas, dejaba de ser libre. Y por lo tanto, él consideraba como valor íntegro del ser humano la libertad, y eso que nos lleva a poder llegar eh, a vivir no centrándose en un tipo de labor única. Entonces, el cínico se caracterizó por llevar una vida bastante suelta y sobre todo por considerar que la virtud consiste en vivir en base a lo indispensable. Mientras más necesites de las cosas, serás más dependiente y ante la ausencia de ello, tu alma sufrirá. Es lo que pensaban los cínicos. Ujú. Entonces, si un joven llega a salir a la calle y tiene mucho miedo en sacar su celular porque es de última generación, entonces, en este caso, ahora, Sócrates, perdón, los cínicos van a llegar a señalar que el hombre vive preso en base a los placeres y los deseos. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor? El rechazo de los placeres y los deseos. Así se logra la libertad, a través del rechazo de los placeres y de los deseos. Muy bien, por eso rechazaron con ello todo tipo de placeres. Claro, riquezas o deseo, pues todo esto esclaviza al hombre y va en contra de su naturaleza, porque el hombre es un ser libre. Y aquí es donde aparece una de las expresiones más conocidas. Se acordarán de Diógenes y el encuentro con Alejandro Magno. Cuentan que al momento en el cual desembarca Alejandro Magno y se acerca a Grecia, en las costas del mar Egeo, encuentra a un Diógenes descansando. Y luego Alejandro Magno le pregunta, porque conoció sobre su fama, y le dice: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedes decirme, oh Diógenes? A lo que Diógenes responde: apártate, Alejandro, me tapas el sol. Entonces, esta expresión tan suelta, ¿a qué se refiere? A que para los cínicos, los hombres son iguales en sí, por naturaleza, pero es el hombre mismo quien llega a señalar las diferencias. Entonces el hombre es un ser libre por naturaleza, pero sin embargo llega a ser preso. Su condición, su forma de actuar, ¿a qué hace alusión? A que los hombres somos iguales y las diferencias que pueden existir solo lo pone el propio hombre. De tal manera que entonces lo trata Alejandro Magno no como un emperador, no como un conquistador, sino como un tipo que no le está permitiendo descansar a gusto porque el sol no le da ya que lo tiene al frente. Ajá. Claro, entonces esa es la idea de Diógenes, ¿no? Entonces Diógenes estaba en contra de la versión de los convencionalismos. Claro, entonces ellos llevaban una vida mucho más expresada en, en poder llegar a vivir en base a lo indispensable. Claro. Así entonces llevar una vida indispensable, llevar una vida orientada, enfocada hacia ello, es a lo que lo va a llegar a disponer. ¿Ya? Entonces, a eso justamente es ahora a lo que nos referimos. Muy bien, entonces, esa es la ética cínica. Esa es la ética cínica. Entonces, ¿cómo deberíamos de actuar para actuar bien? Según los cínicos, vivir en base a lo indispensable. Claro. No aferrándose a las riquezas ni a los placeres porque eso aprisiona al hombre. Así llegaríamos a actuar de manera correcta. Eso va a suceder. Entonces, de tal manera que ahorrar y a las finales no poder disfrutar de lo que uno ahorra se convierte en un absurdo. Desde el punto de vista de Diógenes, sí.
Muy bien, esa es la ética cínica. Por otro lado, también tenemos la ética hedonista. Vamos ahora al hedonismo. Ahora, en cuanto al hedonismo, vamos a encontrar otras figuras, como la de Aristipo de Cirene y Epicuro de Samos. Los hedonistas como Aristipo de Cirene y Epicuro de Samos concibieron que la virtud yace en vivir en base al placer, claro que con significados distintos. ¿Qué significa el hedonismo? Que significa basarse en el placer. Eso es el hedonismo. Eso va a llegar a implicar entonces el hedonismo, ¿no? El placer. En esta condición, Aristipo asumió que la felicidad se alcanzaría mediante el placer sensorial. ¿El placer en qué? El placer en el comer, el placer en el beber, pero con control. Ah, listo. Y deberíamos desarrollar el autocontrol para no actuar mal. Claro. ¿Qué significa? Para Aristipo de Cirene, no podemos dejar de lado los placeres y, y los placeres sensoriales, como lo pretendía señalar el cinismo. Los cínicos rechazan los placeres. Entonces viene Aristipo y dice, no, esa es una exageración. ¿Por qué? Porque no podríamos llegar a alejarnos de aquello que estamos inmersos continuamente. Entonces el hombre está inmerso a los placeres todos los días. No podemos destacar, no podemos dejar de estar frente a ello. Muy bien, entonces, ¿qué es importante? Vivir en base al placer, pero sobre todo al placer de carácter sensorial que podríamos llegar a controlar. Ese es un aspecto muy importante a tener aquí. El poder llegar a controlar. ¿Ya? Un detalle entonces muy significativo. Pero por otro lado, en la ética hedonista, seguimos con la ética hedonista en relación hacia la ética hedonista. Para Epicuro, por otro lado, el placer sensorial es efímero, claro, es pasajero. Entonces, si criticando ahora a Aristipo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a buscar un placer que sea tan rápido de satisfacer y se nos va? Entonces, vivir en base a al placer y los deseos no nos lleva, así tengamos autocontrol, al verdadero placer. ¿Por qué? Porque es efímero, porque es pasajero. Necesitamos entonces de algo que sea mucho más sostenible en el tiempo. Entonces, por eso, para Epicuro, por otro lado, el placer sensorial es efímero y por lo tanto se debía de buscar un placer más duradero y estable como lo que viene a ser el placer espiritual, basado en el perderle miedo, por ejemplo, a los dioses o a la muerte. Esa es parte del placer espiritual, logrando de esta manera la ataraxia. ¿Y qué viene a ser la ataraxia? La llamada tranquilidad del alma. Cuando se habla acerca de la ataraxia es la tranquilidad del alma. Eso nos estaría diciendo de que nuestra alma se encontraría imperturbable, tranquila. El alma se entiende o se define como la imperturbabilidad del alma. Por lo tanto, el alma no sufre. Así, por lo tanto, es como al momento en el que nosotros llegamos a realizar tal o cual comportamiento, el actuar de manera correcta va a estar de la mano con el hecho de buscar la tranquilidad del alma. Es decir, el placer no debe de ser algo sensorial, el placer debe de ser algo espiritual. Y cuando se refiere a lo espiritual, se refiere a aquello que trascienda.
la condición o la característica del hombre, ¿no? Claro, entonces ese va a llegar a ser la ética hedonista, ¿ya? De eso se trata entonces la ética hedonista. Entonces, ahí tenemos dos formas de expresión de la ética. Recordemos, tenemos a la ética hedonista de Aristipo de Cirene y de Epicuro de Samos. Para el hedonismo de Aristipo, el placer sensorial se puede dar a través del control y de esa manera lograr así la forma correcta de actuar. Pero desde el punto de vista de Epicuro, en su crítica, considera de que no podríamos llegar a centrarnos a un placer sensorial tan efímero. Por lo tanto, necesitamos de algo que sea mucho más estable. Y eso se lograría a través de el placer espiritual, ¿no? Logrando así la ataraxia o la ataraxia. Bien, eso se refiere, ¿no? La imperturbabilidad del alma, ¿no? O la ataraxia. Esa es la versión hedonista, por lo tanto, a partir de ello. Muy bien. Entonces, para poder lograr la forma placentera o la versión hedonista, solo se lograría a través de esta forma de control que va a llegar a tener, por cierto, el hombre. ¿Ya? Pero otra de las tesis más reconocidas en el periodo helenístico romano va a llegar a darse en torno hacia la teoría ética estoica. Vamos ahora con respecto hacia el estoicismo. Tal vez este concepto creo que sí lo han escuchado ustedes o lo han revisado al menos también. Cuando se habla acerca del estoicismo, el estoicismo fue desarrollado por diversos personajes. Bueno, el que se considera el fundador va a llegar a ser Zenón, Zenón de Sitio. Él va a ser considerado el fundador del estoicismo. Y luego se desarrolló también otras formas de expresión, como en el caso de Epicteto, en el caso de Séneca, Marco Aurelio, van a haber otros. Pero, ¿qué es lo importante de esta teoría? Los estoicos creían que existe un logos universal que estaría determinando en sí todas las cosas. Y ese logos universal es la que lleva a actuar de esta manera. Todo está definido por una fuerza o razón universal llamado, eh, que determina, perdón, el destino o hado, el llamado hado. El hado es lo que los griegos le llaman el destino. Y que todo está concatenado, sí, y no podemos escapar a ello. Todo está concatenado. De tal manera, entonces, que el estoicismo antiguo sostuvieron de que la virtud radica en actuar en función a la razón universal o la naturaleza. Claro, todo está predeterminado, decían los estoicos, de tal forma, de tal forma que al momento en el que nosotros llegamos a actuar tomando decisiones, los estoicos dirían de que esa decisión ya estaba predeterminada y que simplemente el hombre va a llegar a actuar en base a lo que ya estableció la razón universal o la naturaleza. Todo lo que vivimos es una concatenación de hechos. Cuando nacemos, cuando ingresamos al colegio, cuando llegamos a cursar la primaria, la secundaria, ahora que nos estamos preparando, el día de tu ingreso a la universidad, todo ya está programado. Y en este caso, entonces no podemos hacer nada frente a lo que propone, que es el destino. El destino viene a ser la determinación de hechos que ya están predeterminados y no podemos hacer nada frente a ellos, solo aceptar con resignación las cosas como son y no como quisiéramos que sea. Entonces, de esta manera, el logos universal determina lo que nosotros podamos llegar a ser y hay que aceptar la resignación.
Esto implicaba que se debía de aceptar las cosas como las ha establecido dicha razón universal y no como quisiéramos que sean, siendo esto último lo que caracteriza a la ética de la resignación, o llamada también ética para tiempos duros. Entonces, de esta manera, cuando nos dicen la ética de la resignación, ¿a qué se refieren? A que hay que aceptar las cosas como son y no como quisiéramos que sean. Porque el esperanzarnos en que las cosas puedan llegar a ser distintas y no llega, entonces nuestra alma sufriría. Algo muy parecido como cuando se desencadena la pandemia y nos decían dentro de 15 días ya vamos a salir, no, dentro de otros 15 días más, no, dentro de un mes. Y a la final, si no aceptamos que no hay una fecha próxima, entonces finalmente vamos a presentar el dolor y el sufrimiento. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que aceptar con resignación, porque la falsa esperanza genera dolor y sufrimiento. Claro. Entonces, los estoicos por eso decían ética de la resignación o llamada ética para tiempos duros. Debemos de aceptar las cosas como son y no como quisiéramos que sean. Por eso es llevar una vida estoica. A eso se refiere. Ética de la resignación. Desde el punto de vista de San Agustín, este personaje le da un gran valor, sobre todo, hacia las escrituras cristianas, considerando que la forma más elevada del bien es actuando en base a los designios de Dios, y para eso se tiene las sagradas escrituras. Entonces de esta manera implica que solo alcanzaremos la verdadera felicidad si logramos contemplar a Dios. Claro, ¿no? Para San Agustín, Dios ha creado al hombre con la capacidad para poder elegir entre el bien y el mal, el llamado libre albedrío. Claro, muy bien, así es, ¿no? Eso vendría a ser. Este último espectro, entonces, representa un don especial dado por Dios, pues supone de que éste nos ha creado a su imagen y semejanza y gozamos de libertad como Él, lo cual nos hace más dignos que cualquier otro ser. Claro, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ujú. Entonces, implicaría esa condición. El hecho de que el hombre posee libre albedrío implica de que es moralmente responsable también de sus propias acciones. Claro, ¿no? El mal es la ausencia del bien, ¿no? Ese es algo de lo que afirmó también San Agustín, ¿no? Al final el mal no existiría. Lo que es el mal solo es la ausencia del bien, ¿no? Una afirmación de San Agustín que va a llegar a calzar, obviamente, de una manera muy significativa en este desarrollo ético. ¿Bien? Pero por otro lado, también tenemos la ética kantiana o también llamada ética formal. Esta parte de la ética, esta parte de la expresión de la ética kantiana, viene a ser bastante interesante, sobre todo porque llega a establecer lo que vendría a darse como la moral heterónoma y la moral autónoma. Para Kant, una moral heterónoma es una moral condicionada. Como por ejemplo, yo te ayudo con el curso de matemáticas si es que tú me ayudas con idiomas. Entonces, ¿eso qué implicaría? Eso se llama imperativo hipotético. El imperativo hipotético de Kant se refiere a que al momento en el cual condicionamos una acción. Entonces, hoy por mí, mañana perdón, hoy por ti, mañana por mí. Favor con favor se paga. Si yo te ayudo, tú me ayudas. Eso se llama imperativo hipotético. El imperativo hipotético es una moral condicionada, la cual reflejaría una manera inadecuada de acción, según Kant. Incluso también que está ahí los mandatos religiosos. Yo no seré infiel porque siempre hay un Dios que todo lo ve y me puede castigar. Kant diría, la persona actúa por miedo entonces a Dios y no por lo que es en sí mismo actuar de forma fiel. Entonces, ¿eso qué es imperativo hipotético? Asumió entonces la existencia de dos tipos de moral, la moral autónoma y la heterónoma, siendo la autónoma la que se rige en los mandatos no condicionados socialmente,
a lo que denominó el imperativo categórico para la moral autónoma, pero la moral heterónoma estuvo regida por el imperativo hipotético. Entonces Kant dice, hay que actuar, pero en base al deber. Y es ahí donde viene el concepto de la deontología, donde el término deonto significa deber. Entonces, bajo esta forma de ver las cosas, Kant dice, la moral real es una moral que no está siendo condicionada, sino que la persona actúa en base a lo que su conciencia le dicta obrar de manera correcta por la conciencia moral. Entonces, de esta manera, cuando llegamos a actuar en base a la moral, en base a las normas, en base a las reglas señaladas por la conciencia moral, entonces estamos actuando en base al imperativo categórico, como parte de un ejemplo que vimos la semana pasada, ¿no? Un médico está en eh, entre la espada y la pared, tal vez cuando éste duda si salvar o no una vida, pero luego su conciencia le dicta hacer lo correcto. Independientemente de quién se trate, él debería de salvar una vida. Claro. ¿Es por qué? Porque su deber de médico es salvar vidas. Cuando lo hace, entonces, enfocado hacia el deber, eso es lo que lleva al actuar de manera correcta. Entonces, es así donde los imperativos categóricos van a ser mandatos deontológicos. Obra de tal forma que llegues a desear que tu acción se vuelva una ley universal. Mandatos dictados por la razón o la conciencia moral. Entonces, de esta manera, una abuelita se va a lanzar al mar. El salvavidas, que ya había terminado su turno, ve que la abuelita está entrando al mar y no se va. ¿Por qué? Porque algo le dice que debería de quedarse a ayudar a la abuelita por si le da un calambre. ¿Y eso por qué? Porque su deber de salvavidas es velar por los bañistas. Entonces de esa manera, a pesar de que ya terminó su turno, sí, pero su conciencia le dicta hacer lo correcto. ¿Qué va a llegar a ser entonces? La expresión del deber. El deber es la obligatoriedad dictada por la razón o la conciencia moral. De eso se trata. Entonces, actuamos en base al imperativo categórico. El imperativo categórico ahora va a ser un mandato dictado por la razón. Claro. Entonces, es por eso que en este caso, desde el punto de vista kantiano, entonces no hay que ver a las personas como medios, sino como fines en sí mismos. Claro, ya eso es a lo que se conoce como la autotelia. Sostuvo Kant que las conductas buenas se fundamentaban en la buena voluntad o en la buena intención. Por lo tanto, no hay que ver a las personas como medios, sino como fines en sí mismo. Y eso es a lo que se conoció como la autotelia de Kant. Eso se convertirá en la autotelia. El hombre es un fin en sí mismo. El hombre se vuelve un fin en sí mismo. Entonces, no hay que ayudar para buscar algo a cambio. Eso es una moral heterónoma. Yo te ayudo si es que tú me ayudas. Esa es una moral heterónoma. Lo que Kant defendió fue una moral autónoma, una moral formal, en donde, en donde el accionar del individuo, del sujeto, el correcto actuar está en función a lo que su conciencia le dicta. ¿Y eso qué va a llegar a ser? El deber. El deber es el mandato dictado por la razón. Muy bien, entonces para Kant eso correspondería, ¿no? Pero también tenemos una ética utilitarista. En la ética utilitarista aparece John Stuart Mill y aparece también Jeremy Bentham. En esta filosofía, en la ética utilitarista, y estamos en la época contemporánea, John Stuart Mill y Jeremy Bentham creían que el máximo bien consistiría en buscar la mayor felicidad o beneficio para todos, o al menos la gran mayoría.
claro. Y este tipo de moral es aquello que se va a llegar a enfocar hacia también el plano del Estado, o sea, a nivel político. Como por ejemplo, cuando se llega a desatar la pandemia, eh, se buscó llegar a proteger al menos a la gran mayoría. ¿Para eso qué se hizo? Se llegó a restringir la libertad, libertad de expresión, nada, ahora se ve la libertad de expresión, perdón, la libertad del individuo de poder caminar libremente por la calle, no, está prohibido ahora. Entonces, ¿y eso por qué? Porque se interesa por la salud. Cuando no hay trabajo, entonces el Estado comenzó a dar un bono económico. Y eso lo hacía para poder buscar entonces el mayor bienestar, la mayor felicidad para la gran mayoría. Claro, ¿no? Entonces esa es la ética utilitarista. Se estaría dirigiendo, se estaría enfocando hacia buscar el mayor beneficio o la mayor felicidad para la gran mayoría. Claro, ¿no? Entonces, este viene a ser uno de los conceptos más importantes del pensamiento de John Stuart Mill. Ujú. Entonces, de esta manera, las formas como nosotros podemos ver encaminado, enfocado, dirigido nuestro propio quehacer, se estaría llegando a dar siempre y cuando comparamos qué es lo que realmente buscamos, que es el bienestar de los demás, el bienestar del otro. Eso implicaría entonces el punto de vista utilitarista de John Stuart Mill y de Jeremy Bentham, ¿no? Buscar la mayor felicidad o, por otro lado, el mayor beneficio para la mayoría de las personas. Muy bien. Pero también recordaremos que aparece la ética de Friedrich Nietzsche. Esta también es otra de las tesis bastante conocidas, en donde él divide lo que es una moral del amo y la moral del esclavo. A continuación, ¿ahora de qué se trata? Esta tesis caracteriza la ética de Nietzsche y este personaje, en su crítica al cristianismo, concibió la moral religiosa como una moral para esclavos y él le llama aquello que está fundado en lo apolíneo. Lo apolíneo viene a ser la calma, la tranquilidad, la mesura, la piedad, la razón. Eso es lo apolíneo. Lo apolíneo, entonces, es aquello que está mediatizado a través de estos elementos. A eso es a lo que Nietzsche le llama la moral de los esclavos o la moral del siervo, donde el hombre tiende a agachar la cabeza, la mesura, la piedad, la razón. Pero la moral que defendía como real Nietzsche recae sobre la moral del amo o la moral de los señores. Eso vendría a llegar a ser entonces la moral de los señores. Y la moral que ahora va a recaer en la fuerza, en el impulso, en el ímpetu, en el instinto, le va a llamar lo dionisiaco. Eso es la moral del amo o la moral de los señores. Esa moral es una moral entonces basada en el ímpetu, en la fuerza, en el instinto, en la pasión. Claro, ¿no? Eso es lo dionisiaco en términos de Nietzsche. Entonces es a partir de esta fuerza, este impulso, en la cual él se centra la forma correcta de actuar. Claro que sí.
es ahí entonces donde se centra la forma correcta de actuar, a través de lo dionisiaco. Cuando un joven duda y dice a lo mejor, no sé si seguir en la universidad por este siguiente mes, o quisiera llegar a descansar un momento y salir y conocer y pasear, porque tengo ese ímpetu de poder hacerlo. Entonces, en este caso, Nietzsche va a decir, bueno, claro, hay que hacerle caso también a lo que aparece como tu instinto, tu impulso. Y si una parte tuya te dice que ya no quiere continuar, quiere descansar un momento, hay que hacerle caso. ¿Por qué? Porque lo que rige en sí la forma correcta de actuar, según la postura de Nietzsche. Entonces el ímpetu, la fuerza, el instinto es la forma correcta. La mesura, la piedad, la razón, eso es una moral para los débiles. De esa manera. Entonces la ética se conoció en la ética de Nietzsche como la ética evolutiva. Claro, ¿no? Donde lo dionisiaco es lo que valora Nietzsche y critica más bien lo apolíneo. Y estaría criticando lo apolíneo. Lo dionisiaco nos lleva ahora a entender que el hombre solo se tiene a sí mismo. Esta última moral es la que expresaría, dice precisamente, la condición del superhombre. Como ya habíamos señalado en alguna otra oportunidad, para Nietzsche, el hombre es un ser a medio hacer. La condición más importante del hombre es cuando llega a convertirse en un superhombre, como a momento de poder activarse a través de lo dionisiaco. Entonces el superhombre es aquel que adopta una moral real, y la moral real es la moral dionisiaca, basada en el impulso, en el instinto, en la pasión. Esa es la moral expresada en el superhombre. Entonces, por eso es que la tesis de Nietzsche es llamada irracionalista. Recuerden que en términos de Nietzsche, su tema, su tesis es irracionalista. ¿Eso qué significa? Al decir que es irracionalista significa que no participa la razón, pues, sino los impulsos y los instintos, como naturalista que es. Entonces, bajo esa idea, para Nietzsche es la forma correcta en la cual se guía el sujeto. Muy bien. Entonces, estas formas de expresión van a llegar a ser muy importantes, sobre todo también para entender, ¿no?, uno de los aspectos más formidables, sobre todo del sujeto, del individuo. Y finalmente tenemos a George Moore. Este personaje considera de que es muy amplio el concepto del bien, y por lo tanto no podemos llegar a presentar una condición universal y aceptable para todos sobre lo que viene a ser el bien. Entonces, en su obra Principia Ética, Moore plantea de que el bien es un concepto imposible de comprender a través de la deducción racional y la experiencia, debido a su característica de simplicidad y obviedad. Estamos hablando de la idea del bien en las distintas situaciones en las que se atraviesan los seres humanos como sujetos morales. Entonces, por esa razón, el concepto del bien es indefinible. Lo que pasa es que en este sentido, Moore considera de que a través del tiempo el hombre ha buscado darle una explicación a lo que es el bien. Ha tratado de definir lo que es el bien, pero al final no se ha llegado a encontrar un concepto universal de lo que es el bien. Solamente aproximaciones, y al final lleva a la conclusión de que es indefinible. Entonces, por ello, solo podemos tener un acercamiento al bien a través de una intuición moral, que es la perspectiva fenomenológica. Se refiere a que podemos llegar a evaluar o calificar o juzgar los actos como buenos, únicamente como un acercamiento, como una forma de disposición, de descripción de lo que se está hablando o haciendo. Una persona que llega a ayudar a sus compañeros en el ámbito laboral sin buscar algo a cambio, por cierto.
podríamos partir de que esto implicaría una conducta buena, claro, ajá, pero solamente es un acercamiento, ya que no se puede definir de manera completa lo que es el bien. Entonces, uno de los temas centrales de la ética era determinar qué es el bien. Sin embargo, desde la perspectiva de Moore, no hay una forma exclusiva de poder definir lo que es el bien. Por eso le llama indefinible, ¿no? Pero al final es solamente podemos tener un acercamiento, tenemos una idea de lo que puede llegar a ser el bien, actuamos de esta u otra forma, únicamente por obtener una idea de lo que es el bien. Pero el bien en sí no podríamos llegar a ella, ni siquiera a definirla. Ujú. No podríamos incluso llegar a definirla. Bien, entonces este personaje también va a contribuir de una manera muy significativa hacia el hecho de poder llegar a atender la condición de lo bueno. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, eso vienen a ser las principales tesis dentro del ámbito ético, solamente como para complementar algo de lo que ustedes ya han realizado, ¿no? Han llevado a cabo. Claro, ¿no? Entonces, sobre la base de lo que ustedes ya han visto, ya han revisado, solamente era una cuestión de complemento nada más. ¿Ya, muchachos? De lo que ustedes ya vienen realizando o ejecutando, ¿no? Recuerden que para eso es justamente, ¿no? Para poder llegar a complementar parte del contenido de lo que ustedes ya han llegado a ir revisando y trabajando sobre todo también. ¿Ya? Muy bien, chicos, excelente, ¿no? La parte de qué? Para poder subir la parte de la PPT. Ya, a ver, lo que sucede es que en este caso, bueno, tendría que ver en qué carpeta podría llegar a presentarse, ¿ya? Pero es solamente un complemento, por eso es que no he subido las anteriores, porque en la parte de psicofilo ustedes ya tienen, ¿no? También la parte de su contenido, claro, ¿no? Claro, así es. Ajá, con la PPT dicen, ¿no? Así es, claro. Por eso, claro, en el caso de psicofilo, bueno, lo que sucede es que como ustedes ya tienen también sus clases de 2 horas, lo que hacemos solamente es un complemento en tal caso, ¿no? Pero no hay ningún inconveniente, así que quieren pasarla ahí, ¿no? Así es, ¿ya? Por WhatsApp, por WhatsApp, ya, ¿a quién se lo mandaría por WhatsApp? Ya, en tal caso, si no lo voy a subir al Drive, tendría que pasarlo a PDF, pues, ¿no? Y tener que pasarlo en el Drive, ¿ya? Claro, así es, lo unimos al grupo. Lo unimos al grupo. Chicos. Ya, muy bien. Entonces, de tal manera que en tal caso yo lo subiría pero al Drive. Ahora tendría que ver en dónde estaría esa parte de psicofilo. Que no hay problema, lo podemos llegar a subir como para que ustedes también lo tengan, ¿no? Como parte de un complemento, ¿no? De lo que ustedes ya han venido realizando. ¿Ya? Listo, que lo pongan en clases adicionales. Listo, muy bien, chicos. Hasta ahí entonces vamos a llegar entonces, jovencitos, el día de hoy. La parte de las claves de su material de psicofilo, también lo voy a poner, sino más bien al final, ¿ya? Porque no va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Entonces ahí lo voy a colocar al final, la parte de las claves, para que ustedes puedan también, obviamente, autoevaluarse, ¿no? Con ello que hemos venido haciendo. ¿Listo? Listo, muy bien, chicos. Gracias a ustedes, más bien, entonces, nos vemos y que tengan una muy buena noche también, ya para el día de mañana seguir avanzando con lo suyo. Listo, nos vemos chicos, que les vaya muy bien a todos. Chau, 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 chau.